Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, un tema que sé que a muchos de ustedes también les encanta, porque he visto sus comentarios, sus mensajes y sé cuánto cariño le tienen. Hoy vamos a hablar de una actriz que para mí, es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Vamos a hablar de Anne Derzel, una mujer que sin duda alguna, se ha ganado un lugar muy especial en mi corazón y, estoy segura, en el de muchos de ustedes también. Este vídeo es una especie de carta de amor a Anne, una exploración de por qué su trabajo, su personalidad y su trayectoria me han inspirado tanto. Vamos a analizar sus papeles más icónicos, vamos a descubrir algunas curiosidades sobre su vida y sobre todo, vamos a reflexionar sobre lo que la hace tan especial y tan diferente de otras actrices. Así que prepárense una taza de su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través del mundo de Anne Derzel. Y antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de análisis de series turcas, de chismecitos sobre celebridades y de reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Para entender por qué Anne Derzel tiene un lugar tan importante en mi corazón, tenemos que empezar por su trabajo, por sus actuaciones. Y no podemos hablar de Anne sin mencionar, inevitablemente, Senkalkapm, Love is in the air. Ese papel, el de Eda YLDZ, fue un antes y un después en su carrera, y también en la mía, como espectadora. Eda era un personaje complejo con una mezcla perfecta de fuerza, vulnerabilidad, inteligencia y humor. Era una florista apasionada por su trabajo con sueños ambiciosos y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Pero también era una mujer con un pasado doloroso, con heridas emocionales profundas que la hacían ser cautelosa y reservada. Anne logró transmitir toda esa complejidad de una manera magistral. Nos hizo reír con sus ocurrencias, nos hizo llorar con su dolor, nos hizo vibrar con su amor por Serkan. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, estaban cargados de una emoción genuina que te hacía conectar con el personaje de una manera muy profunda. Recuerdo que durante la emisión de Senkalkapm, no me perdía ni un solo episodio. Estaba completamente enganchada a la historia de Eda y Serkan, pero sobre todo, estaba fascinada por la actuación de Anne. Sentía que ella realmente entendía a Eda, que se había metido en su piel y que estaba viviendo cada escena como si fuera su propia vida. La forma en que modulaba su voz, la sutileza de sus expresiones faciales, la intensidad de su mirada, todo contribuía a crear un personaje inolvidable. Incluso los momentos más cotidianos, como Eda regando sus flores o discutiendo con su mejor amiga, parecían impregnados de una autenticidad que te hacía sentir parte de su mundo. Pero la verdadera magia de Anne residía en su capacidad para transmitir las emociones más profundas y complejas. Era capaz de mostrar la vulnerabilidad de Eda sin caer en el melodrama, su fuerza sin volverse agresiva, su alegría sin ser infantil. Esa sutileza, esa maestría en el manejo de las emociones, es lo que realmente me conquistó como espectadora. Y no solo eso, sino que además Anne y Kerem Bürsin, su compañero de reparto, tenían una química increíble en pantalla. La conexión entre ellos era palpable, era evidente que había algo especial entre los dos, lo que hacía que las escenas de amor entre Eda y Serkan fueran aún más creíbles y emocionantes. Era una química que trascendía la pantalla, que se podía sentir incluso en las entrevistas y en las fotos que compartían en redes sociales. Esa química, esa conexión genuina entre los dos actores, fue un ingrediente fundamental para el éxito de la serie. Se rumoraba, y luego se confirmó, que su relación fue más allá de lo profesional, añadiendo una capa extra de fascinación a la pareja protagónica. Verlos interactuar fuera del set, verlos disfrutar de su compañía, alimentaba aún más la ilusión de que Eda y Serkan existían realmente. Y eso, en gran medida, se debía al talento y la entrega de Anne y Kerem. Pero más allá de Senkalkapm, Anne ha demostrado su talento en muchos otros proyectos. En Gunesinglar Sunshine Girls, por ejemplo, interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y problemática que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Ese papel era completamente diferente al de Eda, pero Anne lo abordó con la misma pasión y entrega, demostrando su versatilidad como actriz. Selin era un personaje lleno de contradicciones, una joven que intentaba ocultar su vulnerabilidad tras una fachada de
Rebeldía. Ande supo captar a la perfección esa dualidad, mostrando tanto la dureza como la fragilidad del personaje. En Ask Laftan and Lamath Love Don't Understand Words interpretó a Ayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Ese papel era mucho más ligero y cómico que los anteriores, pero Ande logró transmitir la frescura y la espontaneidad del personaje de una manera encantadora. Ayat era un personaje adorable, una joven llena de sueños y aspiraciones que se enfrentaba a las dificultades de la vida con optimismo y buen humor. Ande supo darle vida a ese personaje con una energía contagiosa, haciéndonos reír a carcajadas con sus ocurrencias y sus meteduras de pata. Y en Sijainzi Black Pearl interpretó a Azalmelek, una joven que se ve envuelta en una trama de amor, venganza y secretos. Ese papel era mucho más dramático y oscuro que los anteriores, pero Ande demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Azal era un personaje trágico, una joven que se veía obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. Ande supo transmitir la angustia y el sufrimiento del personaje con una intensidad desgarradora, emocionándonos profundamente con su interpretación. En cada uno de estos papeles, Ande ha demostrado su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Cada personaje que interpreta es un desafío, una oportunidad para mostrar su versatilidad y su compromiso con su oficio. Y en cada uno de esos desafíos, Ande ha logrado superarse a sí misma, demostrando que es una de las actrices más talentosas de su generación. Pero el talento actoral no es lo único que hace que Ande sea tan especial. Su personalidad, su carisma y su forma de ser también son factores importantes que contribuyen a que tenga un lugar tan importante en mi corazón. Ande es una persona muy auténtica, muy genuina, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Es una mujer con una gran confianza en sí misma, que no se deja influenciar por las opiniones de los demás y que siempre sigue su propio camino. En un mundo lleno de poses y apariencias, Ande se destaca por su autenticidad. No intenta ser alguien que no es, no se esconde tras una máscara para complacer a los demás. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y esa autenticidad es lo que la hace tan cercana y tan querida por sus fans. Es una persona muy humilde, a pesar de su éxito y su fama. Siempre se muestra agradecida con sus fans, con sus compañeros de trabajo y con todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera. A pesar de su fama, Ande nunca ha perdido la humildad. Reconoce el valor de cada persona que la rodea, desde sus compañeros de trabajo hasta sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera y nunca olvida los orígenes. Esa humildad es una cualidad que la engrandece aún más como persona. Es una persona muy solidaria, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha utilizado su influencia para concienciar sobre diferentes causas sociales. Ande es una mujer comprometida con su comunidad. Utiliza su fama y su influencia para apoyar causas benéficas y concienciar sobre problemas sociales importantes. Participa activamente en campañas de recaudación de fondos, visita hospitales y orfanatos, y siempre está dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan. Esa solidaridad es una muestra de su gran corazón y de su compromiso con un mundo mejor. Y sobre todo, es una persona muy divertida, muy alegre, que siempre tiene una sonrisa en el rostro. Su energía positiva es contagiosa y te hace sentir bien con solo verla. La alegría y el optimismo de Ande son contagiosos. Su sonrisa es capaz de iluminar cualquier habitación y su energía positiva te hace sentir bien con solo estar cerca de ella. No importa lo que esté pasando en su vida, siempre encuentra motivos para sonreír y para transmitir esa alegría a los demás. Esa actitud positiva es una fuente de inspiración para muchos de sus fans. Recuerdo que hace un tiempo vi una entrevista en la que le preguntaban cuál era su mayor sueño. Y ella respondió que su mayor sueño era ser feliz. Esa respuesta me conmovió profundamente porque me demostró que Ande es una persona que valora las cosas importantes de la vida, que no se deja llevar por el materialismo ni por la superficialidad. En un mundo obsesionado con el éxito material y la fama, la respuesta de Ande fue refrescante y conmovedora. Su mayor sueño no es tener más dinero, ni más fama, sino simplemente ser feliz.
Esa respuesta revela su verdadera esencia, su profunda conexión con las cosas que realmente importan en la vida, el amor, la amistad, la familia, la paz. Interior. Y creo que esa es una de las razones por las que Ande conecta tan bien con el público. Porque es una persona real, con virtudes y defectos, con sueños y miedos, como todos nosotros. No intenta proyectar una imagen perfecta, no pretende ser alguien que no es. Se muestra tal como es, con sus imperfecciones y sus vulnerabilidades. Y esa autenticidad es lo que la hace tan cercana y tan accesible para sus fans. Pero además de su trabajo y su personalidad, también me inspira mucho la trayectoria de Ande Ercel. Ella no ha tenido un camino fácil hacia el éxito. Ha tenido que superar muchos obstáculos, ha tenido que enfrentarse a críticas y a prejuicios, pero nunca se ha rendido. Empezó su carrera como modelo, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación. Se formó como actriz, estudió interpretación y trabajó duro para perfeccionar su talento. Su camino hacia la actuación no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a la incredulidad de algunos, a la competencia feroz del mundo del espectáculo, y a las críticas despiadadas de quienes no creían en su potencial. Pero Ande nunca se rindió. Se formó como actriz, estudió interpretación y trabajó duro para perfeccionar su talento. Su perseverancia y su dedicación dieron sus frutos, y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la actuación. Sus primeros papeles fueron pequeños y poco relevantes, pero ella no se desanimó. Siguió trabajando, siguió aprendiendo y siguió luchando por sus sueños. A pesar de las dificultades, Ande nunca perdió la esperanza. Siguió trabajando duro, aprendiendo de sus errores y luchando por sus sueños. Su perseverancia y su dedicación fueron recompensadas, y poco a poco fue consiguiendo papeles más importantes y desafiantes. Y poco a poco fue consiguiendo papeles más importantes, fue demostrando su talento y fue ganándose el respeto del público y de la industria. Cada papel que conseguía era una victoria, una oportunidad para demostrar su talento y para ganarse el respeto del público y de la industria. Con cada actuación, Ande fue creciendo como actriz y consolidando su carrera. Hasta que llegó Senkalkam, que la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices turcas más populares del momento. Senkalkam fue el punto de inflexión en la carrera de Ande. La serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, y su interpretación de Eda YLDZ la catapultó a la fama mundial. De la noche a la mañana, Ande se convirtió en una de las actrices turcas más populares del momento, y su rostro comenzó a aparecer en revistas y programas de televisión de todo el mundo. Pero a pesar de su éxito, Ande no se ha dormido en los laureles. Sigue trabajando duro, sigue buscando nuevos retos y sigue demostrando su talento en cada proyecto que emprende. A pesar de su fama y su éxito, Ande no ha perdido la humildad ni la ambición. Sigue trabajando duro, buscando nuevos retos y demostrando su talento en cada proyecto que emprende. No se conforma con lo que ha logrado, sino que siempre busca superarse a sí misma y seguir creciendo como actriz. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de pasión por lo que uno hace. Es una inspiración para todos aquellos que tenemos un sueño y que estamos dispuestos a luchar por él. La historia de Ande es una inspiración para todos aquellos que tienen un sueño y que están dispuestos a luchar por él. Su perseverancia, su dedicación y su pasión por lo que hace son un ejemplo a seguir. Nos demuestra que con trabajo duro y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Y hablando de sueños, Ande ha demostrado que no tiene límites. Además de actuar, también ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con diferentes marcas y diseñadores. Y también ha demostrado su talento como pintora, exponiendo sus obras en diferentes galerías de arte. Ande es una mujer multifacética con una gran creatividad y una pasión por el arte. Además de su exitosa carrera como actriz, también ha incursionado en el mundo de la moda y ha demostrado su talento como pintora. Su capacidad para explorar diferentes formas de expresión artística es una muestra de su creatividad y de su inquietud por seguir creciendo y aprendiendo. Es una mujer multifacética con una gran creatividad y una gran inquietud por explorar diferentes formas de expresión artística. Su incursión en la pintura, por ejemplo, revela una faceta de su personalidad que quizás muchos desconocían. Sus obras, que suelen ser abstractas y coloridas, reflejan su mundo interior, sus emociones y sus experiencias. Y el hecho de que haya expuesto sus obras en diferentes galerías de arte demuestra que no se trata simplemente de un pasatiempo, sino de una pasión genuina.
Y todo esto combinado, es lo que hace que Ander Zell sea tan especial para mí. Su talento, su personalidad, su trayectoria y su versatilidad son factores que me inspiran y me motivan a ser una mejor persona. Ella me ha enseñado que no hay que tener miedo de perseguir nuestros sueños, que hay que trabajar duro para alcanzar nuestras metas y que hay que ser auténticos y genuinos en todo lo que hacemos. Me ha enseñado que la humildad, la solidaridad y la alegría son valores importantes que hay que cultivar en la vida. Y sobre todo, me ha enseñado que la felicidad es el objetivo final de todo lo que hacemos. Por eso y por muchas otras razones, Ander Zell siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Es una actriz a la que admiro profundamente, una persona a la que respeto y una mujer a la que quiero mucho. Y estoy segura de que muchos de ustedes sienten lo mismo. Porque Ande es una persona que te llega al corazón, que te inspira y que te hace creer en la magia del cine y de la televisión. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de conocerla, no lo dudes. Acércate a ella, exprésale tu admiración y dale las gracias por todo lo que nos da con su trabajo. Estoy segura de que ella lo apreciará mucho. Y recuerda, no solo es una cara bonita, sino una profesional dedicada y una persona con valores. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su talento y su gran corazón. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Ander Zell. En resumen, hemos visto por qué su talento actoral, su personalidad genuina, su inspiradora trayectoria y su versatilidad artística la convierten en una figura especial y querida por muchos, incluyéndome. Exploramos sus roles más icónicos, como Eda en Senkalkapm, y reflexionamos sobre cómo su autenticidad y positividad la hacen conectar tan profundamente con el público. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan mi pasión por Ander Zell. Espero que les haya parecido entretenido e informativo, y que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a una actriz que admiro tanto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su papel favorito de Ander Zell? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Tienen alguna anécdota o experiencia relacionada con ella que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, nunca dejen de perseguir sus sueños. Y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.